Continuando, yo quería arrancar diciéndoles que cualquier cosa o detalles o algo que ustedes quieran comentar, vamos a ayudarlos. Y creo que básicamente el término de la fiscalización y la supervisión ambiental están íntimamente ligados porque van de la mano. Muchos de ellos tienen incluso el mismo objetivo, es el hecho de no ocasionar daños, ¿no? Entonces vamos a empezar en ese sentido con definir, ¿no? ¿Qué es una supervisión ambiental? Pues muchas veces no sabemos o no lo entendemos en sí de qué se trata y qué cosa es lo que se pretende hacer con esto, ¿no? Y cuál es la finalidad. Dicho sea de paso, el ente que es encargado de una supervisión acá en Perú es UEFA, es una entidad que tiene todas las obligaciones y toda la potestad de poder realizar la supervisión ambiental, tanto así como la fiscalización, que luego lo vamos a tocar. En este caso, ¿a qué nos referimos con una supervisión ambiental? Bueno, las supervisiones ambientales básicamente se refieren al conjunto, como dicen, ¿no? De acciones y o diligencias que va a hacer la entidad, en este caso OEPA, para hacer una planificación de qué es lo que va a hacer que, en este caso, las empresas operadoras van a considerar en su momento de hacer una inspección. ¿Para qué? Para que se pueda hacer el cumplimiento de estas obligaciones, sobre todo aquellas que están estipuladas en sus instrumentos de gestión ambiental, en alguna normativa o estén dichas en alguna sanción que les haya dado en algún tema, ¿no? Es por eso que ellos tienen esa diligencia, se podría decir, de poder investigar, hacer la inspección de este cumplimiento, así también de prohibiciones que tenga la empresa, y poder verificar en campo, ¿no? En campo muchos o algunos también en gabinete, ¿no? Vamos a ver esto posteriormente. Entonces, dicho sea de paso, ya sabemos que ese es el conjunto de acciones y que estas están previamente planificadas muchas veces o algunas que vamos a ir viendo también en los siguientes enlaces han sido, van a ser dadas de momento, ¿no? ¿Y qué es de qué se trata la acción de supervisión? Netamente. Bueno, es cuando el supervisor de UEFA es quien realiza pues esta actividad en la modalidad que ya les habíamos contado, ya sea presencial o ya sea en gabinete, cuyo objetivo es el verificar pues estos cumplimientos que hemos estado comentando, ¿no? Basados en un instrumento de gestión ambiental o un documento normativo, jurídico o una sanción. Entonces, dicho sea de paso, vamos a verificar cuántos tipos de supervisión existe según nuestras normativas. Tenemos la supervisión regular y la supervisión especial. La supervisión regular normalmente se da planificada, ¿no? Durante el año, UEFA se encarga ahora de hacer anualmente, ¿no? Cuántas veces va a ingresar al campo o verificar en la operación, y estas están en el Planefa, ¿no? En un plan anual de fiscalización ambiental. Así es el Planefa, en la que forma ordenada, van detallando a qué lugares van a ingresar, qué fechas y cómo es que lo van a hacer. Eso también lo voy a ir contando posteriormente. También hay el tipo de supervisión especial. Es normalmente este tipo de supervisión se realiza cuando sucede un incidente ambiental o una emergencia ambiental en la que es necesario su presencia para que verifique, sea testigo de lo ocurrido. No necesariamente en ese momento de lo sucedido, porque como sabemos, muchas de las operaciones, en este caso selva, es muy complicada la logística, es un lugar bastante diferente a la ciudad en la que no se puede hacer el ingreso normalmente como un carro, un bus, ¿no? Entonces esto dificulta su ingreso, que normalmente podría ser 24 horas que llegan a verificar una emergencia ambiental. Muchas veces es eso.
o también se dice una supervisión especial cuando un fiscal lo solicita, ¿no? Por ejemplo, ahora últimamente se han tomado campamentos y por el tema ambiental que rompe las líneas, se les llama y el fiscal hace un llamado a OVEFA para que ellos sean los que verifiquen in situ qué es lo que está pasando o cómo ha sucedido, ¿no? Luego también podemos hablar de la clasificación de las supervisiones, cómo se clasifican las supervisiones, ¿no? Las supervisiones se clasifican, como habíamos dicho, in situ, en el lugar, y también en gabinete. Cuando hablamos de in situ, es cuando el supervisor, en este caso de UEFA, se traslada al lugar para ser testigo evidente y tomar las acciones o los hechos que haya podido verificar durante sus días que va a estar realizando su supervisión, ¿no? Muchas veces es acompañado por el administrado, ¿no? En las operaciones, es por ello que se le acompaña para verificar y que él vaya realizando sus datos para el último entrega a la ficha de reporte. También en gabinete, a través de esta modalidad, también pueden hacer los supervisores una supervisión con la información que cuenten, ¿no? Por ejemplo, sus IGAs o las últimas supervisiones que hayan realizado, verifican el avance en cómo están, qué ha pasado y, respecto a sus obligaciones que se les haya podido otorgar. Ellos hacen una evaluación de toda la información documental que haya podido presentar para realizar un informe, ¿no? El que luego se eleva. Esta información que se presenta ha sido básicamente elaborada por el administrado o el operador de las empresas y quien ha enviado a UEFA para supuestamente en este sentido levantar estas observaciones o hechos que se toman en campo y anteriormente. Y en el caso es que no se hayan enviado, obviamente ahí va a recaer la observación, ¿no? Y se hace llegar al administrado mediante un informe. Acá debo comentar un poco también lo que sucedió en la época de pandemia, debido a que no se podía ingresar al campo. Muchos de las supervisiones se llevaron a cabo mediante esta supervisión, esta acción, ¿no? Que era básicamente realizar supervisión en gabinete. Las dificultades que se tuvo en el lote petrolero, por ejemplo, eran esas, ¿no? Se podía ingresar, pero se tenía que continuar trabajando y su labor de las entidades, en este caso UEFA, debían continuar. Entonces, muchas de las supervisiones teníamos que enviar información para evaluar lo que se ha avanzado o algunas observaciones que se tenían pendientes y que tenían que ser levantadas, ¿no? En tiempo y en forma. Entonces, ellos han venido trabajando durante ese tiempo de esa manera. Ahora ya casi se hace de manera normal como antes, en su mayoría es in situ y se viene realizando hasta el día de hoy. Luego también hay una supervisión, que es la supervisión orientativa. Básicamente esta se refiere a casos muy especiales, ¿no? Por ejemplo, cuando hay algunos lugares en la que uno no sabe cómo va a actuar frente a una situación de tema ambiental, por ejemplo, en un negocio, en una micro o pequeña empresa, como se diría, necesita que se realice una supervisión, entonces se contactan con OEFA, o OEFA misma es quien realiza esta supervisión y verifica en el lugar, ¿no? Esa prácticamente es una supervisión orientativa para que los ayude y los guíe conforme al tema ambiental y a su documentación que ellos poseen respecto al tema que realizan. En este caso, hidrocarburos no aplica en este tema, pero podría suceder en algún otro rubro. Entonces, de manera concreta, vamos a comentar que la clasificación de las supervisiones se dan de dos formas.
una en regulares y otras especiales, y ambas se clasifican en dos, que vendrían a ser en gabinete o in situ, y existe la supervisión orientativa, que también puede ser regular o especial, ambas de las dos, y puede contener acciones también in situ o también en gabinete. Esa es la clasificación de la supervisión, ¿no? Ahora, ¿qué cosas se refiere cuando hablamos de obligaciones, ¿no? Que en una supervisión debe verificarse las obligaciones? Es básicamente obligaciones en su mayoría ambientales, ¿no? Contenidas ¿en dónde? En los instrumentos de gestión ambiental. Muchos instrumentos de gestión ambiental, sobre todo del sector hidrocarburos de la selva norte, son instrumentos muy antiguos, basados en el PAMA, como le decíamos, ¿no? Es un instrumento que no ha sido del todo completo para el día de hoy, que ya se tiene en otras operaciones, que ya son mucho más modernas, estudios de impacto ambiental. Aquí con el PAMA se tienen muchas dificultades porque no está tan detallado y no alcanza a lo que quiere llegar la norma, que es el tema de prevención y de evitar daños al ambiente y a la población. Es así que como se podría decir, los hallazgos que ellos tienen respecto a alguna falla o algún tema son grandes porque eh, hace necesario podría decirse, instrumento que sea un poco más completo. Y por ende, al día de hoy muchos de los lotes todavía carecen de ese sustento o partida de nacimiento, como le diría, que le acredite que está desarrollando cierta actividad en el lote, ¿no? Entonces, por la experiencia que yo he tenido en dos lotes y sé de los otros lotes también que tienen su instrumento madre o el instrumento macro de la operación, pues son instrumentos antiguos. Posteriormente, cuando ha ido cambiando la norma, se ha ido dando el soporte o ya realizando instrumentos un poco más detallados, con mayor alcance, como los estudios de impacto ambiental, los ITS o alguna otra que sea necesario, complementario al PAMA, ¿no? Eso siempre ha sido fiscalizado, basado en lo que tenía, y como le comento ahí, los huecos que todavía no están por cerrar en los PAMAs, ¿no? Que no permite un poco, digamos, mejorar el sistema, y que seguro de un momento ya saldrá algo mucho mejor que nos permita actualizar el PAMA, porque ahora la figura todavía no está muy clara con respecto a ello y la normativa. Dicho sea de paso, también las obligaciones que dan en la normativa ambiental para cada, digamos, rubro y lote, porque cada lote, si bien es cierto, en el área del norte se cuenta con varias empresas petroleras, pero cada uno tiene ciertos detalles distintos en el manejo de la gestión ambiental, en el manejo de la operación propiamente dicha, o variables que hacen que no sean iguales. Por ende, la normativa ambiental que se aplica va a estar un poco relacionada a ello. Y por ende, la fiscalización o en este caso la supervisión también, cuando ingresen a campo, el personal va a tener que revisar esta información con que cuenta para ir revisando, ¿no? Por ejemplo, hay muchos casos en los que falta información, ¿no? Falta y eso es porque como estos lotes han sido de la época primero de Petroperú, luego muchos han pasado a la época de Occidental y después han pasado a la época ya de Pluspetrol, y Pluspetrol ha pasado a otras que al día de hoy estamos, entonces carecen de cierta información
que ya no se cuenta, y eso hace de que UEFA ponga ciertas observaciones o infracciones posteriores. Y eso finalmente recae en una medida administrativa, lo cual muchos de ellos no se pueden finalmente cerrar para evitar estas multas, ¿no? Entonces, son detalles que nos han venido dando durante estos años y hemos estado contemplando en la medida que hemos estado revisando esta información y los alcances que nos va dando la norma. Entonces, cuando hablamos también de otras fuentes, también podíamos mencionar algunas que la entidad nos ha hecho llegar con respecto a algunas observaciones que pueden darse o por alguna denuncia de la población y que tiene que ir al in situ y lo verifica y se genera pues una obligación por parte de la operadora para poder ser levantada esta observación, ¿no? O hecho. Eso es en cuanto a las obligaciones ambientales. También hay obligaciones fiscalizables como las funciones de la fiscalización propiamente dicha o generada, como es la fiscalización ambiental, respecto a la normativa. Esta normativa le atribuye funciones de fiscalización, ¿no? Fiscalización ambiental que muchas de ellas llegan a un proceso administrativo sancionador o un PAS. Entonces, esto también son obligaciones que hay que cumplir por parte de la operadora. También hay obligaciones como la normativa especial que le da competencia a UEFA. Entonces, esto también llega a ser obligaciones fiscalizables. Luego vamos a hablar de la finalidad de la supervisión ambiental. Dicho sea de paso, vamos a comentar un poco cómo es que se va a realizar o cómo es que se realiza dentro del campo, ¿no? De acá en la siguiente presentación. Pero ya sabemos cómo está orientada, para qué sirve una supervisión ambiental, cuál es la finalidad, ¿no? Es la de prevenir los daños. Ese es su fin, su objetivo, su mira, como diríamos, ese es lo que hace que exista, digamos, este ente, es el de prevenir daños. ¿Sobre todo qué daños? Los daños pues al ambiente y a la población. Esto hace de que sucedan todas las cosas que hemos venido comentando para justamente llegar a esta prevención y que se mejore y de ahí adelante evitarlas, ¿no? ¿Qué más hace? ¿Cuál es otra finalidad? Es pues la de promover esta subsanación, pero ¿cómo? De manera voluntaria, ¿no? En realidad, la idea de que exista estas supervisiones, y que también luego hablamos de las fiscalizaciones posteriormente, es que el operador o la empresa que esté a cargo de estos lotes o esta área operativa productiva sea consciente y de manera voluntaria levante estos presuntos incumplimientos, ¿no? Presuntos porque como son observados y luego nos van a indicar que efectivamente son incumplimientos, entonces ahí se les dice presuntos, ¿no? Y que tome conciencia, entre comillas, lo vamos a decir porque es la manera que enfoca el sentido de la supervisión, ¿no? Que las empresas realicen la subsanación de manera obligatoria para que pueda levantar, digamos, esa observación. La idea no es llegar eh, al pago o a que el que contamina paga, no es básicamente sí, sino que las empresas lo hagan porque ellos quieren, porque son conscientes y porque la norma promueve eso, ¿no? Y que estos incumplimientos sean levantados de manera, digamos, voluntaria. Bueno, luego comentamos que existe también la supervisión ambiental en la que se puede obtener los medios probatorios
correspondientes o, como diríamos, idóneos que se debe sustentar para evitar este inicio del procedimiento administrativo, donde pues se imponen las medidas administrativas, en este caso, como habíamos mencionado, evitar una multa. Entonces, para eso se obtienen estos medios probatorios. ¿Cómo son los medios probatorios? Es mediante el análisis, digamos, si hay un derrame, vamos a tomar muestras de suelo, si ha sido en el río, agua o en algún curso de agua, después en la que la población no ha sido afectada o de repente alguna comunidad haya tenido cierta importancia con ello, ¿no? Entonces se evita esto, llegar a la multa. Y finalmente, ¿cuál es la finalidad de esta supervisión? Es garantizar una adecuada protección del ambiente, como lo habíamos dicho, con todas estas medidas y acciones que van a ir realizando los supervisores, en este caso de la entidad encargada que es UEFA. Ahora, les quiero comentar cómo es que se realiza una supervisión ambiental en Selva Norte. Bueno, vamos a empezar diciendo que la cadena productiva de los hidrocarburos normalmente constituyen muchas etapas o actividades, como en este caso lo voy a comentar de una manera no al detalle, porque mucho seguro acá ya conocemos, y que en cada una de ellas la entidad está encargada y también tiene la obligación o el deber de poder realizar dicha supervisión. En la etapa de exploración, también en la etapa de explotación, donde hoy en la selva norte existen muchos lotes que están explotando, en la etapa de transporte, porque estos lotes están interconectados mediante ductos y bueno, también es el medio de transporte del hidrocarburo. También se puede mencionar que en muchos lotes de la selva norte se tiene refinerías o toppings, como le llaman, ¿no? O también tienen plantas de almacenamiento, las plantas de ventas, ahí también recaen las observaciones de UEFA. También hablábamos de la etapa de la refinación o procesamiento, que estábamos, si bien cierto, es una etapa grande de una refinería súper más amplia. En la selva norte, en estos lotes no hay unas refinerías muy grandes, son refinerías, como habíamos dicho, pequeñas, topines, y la única que sería, pues, de repente es la de Iquitos, ¿no? Que también estaría sustentada o en el foque de OEFA. También ellos pueden tener incidencia en lo que es en el almacenamiento, en la etapa en los tanques, cuando están almacenados, y la distribución también, el transporte de hidrocarburos de las plantas de venta hacia los comercializadores. También ahí recae la supervisión de UEFA y también en la etapa de la comercialización, que es una etapa final en la cual se compra y se vende el hidrocarburo mediante pues la presencia o estos grifos, ¿no? O gasocentros. Entonces, quiero hacer en este gráfico, me pareció muy interesante y completo, cómo es que se realiza, ¿no? La supervisión en el campo, diríamos, ¿no? Como les había comentado, la supervisión en campo es un tema bastante, no engorroso, pero complicado respecto a la logística. UEFA pues planifica o realiza su supervisión mediante de 3 etapas. Estas etapas, la etapa preparatoria, la etapa de ejecución y la etapa de resultados. Mientras que UEFA va preparando la etapa 1, la preparatoria, ¿qué hace? Realiza un plan de supervisión. Como ya habíamos mencionado arriba, la etapa de planificación que han tenido en el plan EFA, generan fechas en la cual
ellos ya saben en qué momento deben de ingresar a campo. Ellos tienen planificado durante el año ciertos momentos para hacer ingreso al campo y van consiguiendo la información de los expedientes que hayan podido tener historia respecto a cada lote, a cada operación. Y en ese plan ellos generan cierta información en la que ellos van a ir a visitarlas, ¿no? Y por día. En tal fecha voy a visitar tal locación o yacimiento y voy a verificar esto. Y así van detallando un plan. Este plan eh, llega a la empresa operadora, que es esta parte de acá que le había puesto, y mediante una carta en la que le dice pues a la empresa operadora su plan, le dice al dueño o a la entidad o al encargado del área ambiental, le comunica que tal fecha vamos a hacer ingreso a la operación para verificar la operación o los yacimientos de tal lugares, ¿no? Y para esto la empresa le brinda, le otorga las facilidades. Dicho sea de paso, ellos consideran todo lo que logísticamente tiene un lote, llámese transporte, ya sea en este caso casi siempre en lo que es Selva Norte, si van desde Lima, tienen que ir en vuelo del avión. En este vuelo toman Lima y Iquitos, y de Iquitos ciudad ya hay unas avionetas que les transportan, o aviones pequeños, a las locaciones, ¿no? Entonces, al lote, previamente dicho, casi siempre estos lotes poseen yacimientos que están alejados de uno con el otro, por, que pueden ser mediante transporte fluvial también, o pueden ser mediante helicóptero. Entonces, el supervisor viaja a Iquitos y en Iquitos también tiene que tomar este vuelo corto hasta la operación, digamos, la operación central, ¿no? Donde está la mayor cantidad de personal administrativo, la gerencia, y lo recibe para entrevistarse con el superintendente o el supervisor de campo ambiental. Verifican este plan que ha venido sustentado y planificado, y ellos definen cómo va a ser, ¿no? Si cuentan con tal la logística para apoyar. Es así que ese plan pasa a ser ya una etapa de ejecución cuando ellos están en campo. Es una acción de la supervisión ya presencial, ¿no? Y donde se va a generar una acta de supervisión. Al generar esta supervisión, la empresa operadora lo que hace normalmente es designar a un personal, puede ser uno o dos, o varios en diferentes lugares donde el supervisor de UEFA se va a trasladar y lo esperará otro y lo guiará en el campamento, en la operación, en la planta, para que pueda verificar lo que ha venido planificando en su plan. Entonces, lo guía. O puede haber uno que lo acompañe durante los 3, 4 días que ha venido a acompañarle, y irá a las diferentes locaciones donde el supervisor quiera observar, verificar y constatar las acciones que se viene haciendo, ¿no? Y el transcurso de ello, el supervisor de OEFA le solicita cierta información que le debe alcanzar para verificar, llámese, por ejemplo, permisos de las plantas, permisos de alguna instalación, si esta está en regla, de repente algún monitoreo ambiental que quiere verificar de la última etapa que han realizado, o algún instrumento de gestión ambiental que él no lo tiene y que dónde está sustentado, ¿no? Esta información ya le va anticipando y va él tomando nota en su documento, en una acta. Luego también hay cuando esta se hace de manera presencial, es así como se da.
Pero cuando también ya habíamos hablado que hay de manera in situ, que es esta de manera presencial, y que hay otra que es la acción de supervisión no presencial, que vendría a ser la de gabinete, ¿no? Y acá ya es donde se generan pues los documentos de los registros que se han venido tomando, por ejemplo, toda la información que le vales a las anteriores, ¿no? Todo lo que la operadora ha venido trabajando y hasta el día de hoy no ha levantado, digamos, en su mayoría, y hace pues una notificación, un documento en la que le coloca estas observaciones que ha venido encontrando y que todavía les ha faltado levantar para que de manera voluntaria sea subsanada y sea entregada en tiempo, porque toda la información que se genere tiene un tiempo para ser levantado. Y en ese tiempo se tiene que levantar con toda la documentación que cuente la operadora y puedan salvar la observación, si lo decimos de esa manera. Luego de ello, pasa a la etapa de los resultados. Dicho sea de paso, hay un informe de supervisión, pero ¿qué sucede en campo? Que cuando genera esta acta de supervisión, hace entrega de un pequeño informe o un acta, propiamente dicho, donde los que han estado acompañando al supervisor y o el superintendente de campo, el de operaciones, llegan a firmar estos documentos, ¿no? Que están, digamos, aceptando o han verificado las acciones que ha venido realizando el supervisor en campo o han verificado. Muchas de las observaciones se levantan también en el momento porque entonces ya no se coloca en esta acta, se trabaja el acta con las observaciones que no son fáciles de levantar, digamos, y que van a generar documentos. Luego de ello, cuando ya lo traen a las oficinas de Lima o de UEFA, se genera un informe ya más completo, ¿no? Donde es un documento donde implica la parte técnico-legal. Acá ya se envía a la operadora, en este caso, un informe un poco ligado con la normativa y las exigencias, ¿no? De cada hallazgo que ha podido verificar in situ y han podido generar esta observación. Es así que este informe cuenta con tiempos para que sean levantados, en tiempos de días hábiles o días que a veces no nos dan el tiempo para ampliar. Te dice, solo tienes 15 días o 10 días para levantar, o si no, será impuesto un procedimiento administrativo sancionador o estará ingresando en este proceso, ¿no? Entonces hay un tiempo para levantar. Esa es prácticamente la supervisión en campo que se viene realizando hasta el día de hoy porque definitivamente se necesita una coordinación estrecha con los supervisores de UEFA. Muchos de ellos ya son recurrentes, son aquellos que ya vienen siempre, digamos, porque ya conocen un poco la operación y ya han visto anteriormente alguna observación y dice, ¿y cómo ya está esto? ¿Ya está mejor? ¿Ya si ha tenido alguna observación? Y se ha procedido a levantar, él mismo ya sabe dónde se ha levantado alguna observación, se ha verificado. Entonces eso facilita un poco también a levantar las acciones observadas, pero cuando cambian de supervisores, eso sí complica porque hay que explicarle desde cómo ha sido la situación, cómo es que lo ha encontrado el supervisor anterior y lo lleva un poco a las dudas, a querer generar un poco más de información. Sin embargo, está en el deber de cada empresa el hecho de dar la información que ellos requieran para poder cerrar las observaciones que se generen. Eso está completo, es una observación bastante completa. Luego vamos
a tocar, a ver, básicamente también ya habíamos comentado acerca de la supervisión y de qué se trataba. También les quería comentar acerca de qué es una fiscalización ambiental, ¿no? En qué se diferencian o cuál es el objetivo, ¿no? Vamos a darle una mirada respecto a ello. Una fiscalización ambiental netamente lo lleva también el organismo encargado, que es el UEFA, y que es quien, digamos, tiene todo el derecho, la facultad de investigar. Y que también, como también habíamos dicho, una supervisión es el, el que da la comisión de las infracciones administrativas, ¿no? De unas posibles, diríamos, como, porque estas recaen en sanciones, ¿no? Entonces, es quien comprende todo el proceso y que al final, si no se logra levantar, esta llega a ser un proceso administrativo sancionador, ¿no? Un PAS, como diríamos. Entonces, esa facultad que le da, lo lleva a ingresar al campo, como ya habíamos comentado también, y a tomar algunas acciones, si lo decimos así, para verificar el incumplimiento que haya tenido. Por ejemplo, una medida de la presencia de hidrocarburos en el suelo o en el agua, que muchas veces son las más recurrentes por alguna incidencia ambiental, sobre todo por algún derrame o que haya habido en la zona. Entonces ellos van y ya habiendo levantado el acta, toda la documentación, ellos todavía no están, digamos, al 100% cerrada esta información, van y realizan su muestreo, ¿no? Llevan todos sus equipos y realizan el muestreo para poder constatar y evidenciar esta contaminación. La idea es poder levantar esta observación de manera voluntaria, haciendo las acciones respectivas de la remediación, de la limpieza, la contención, según sea el proceso, para que esto ya no afecte o quede como al inicio, ¿no? Como se presentado. Entonces, eso es básicamente que nos lleva a obtener una fiscalización ambiental a una sanción, ¿no? Esa es la ligación que podríamos tener de una fiscalización, ya que nos da la facultad de investigar y que es posible evitarlo, ¿no? La idea es de no entrar en un proceso sancionador. Las fiscalizaciones ambientales, pues como habíamos dicho, son conjuntos de acciones que lo realiza una EFA. Y una EFA es en este caso también hay entidades como los gobiernos regionales, o a veces que ellos también tienen la facultad de aprobar, por ejemplo, algunos IGAs, y ellos tienen cierto alcance con respecto a ello, porque algunos instrumentos de gestión ambiental lo solicitan y lo aprueban los gobiernos regionales. En algunos casos, en otras empresas de petroleras y gas, hemos tenido la presencia personal de los entes de gobierno, ¿no? Esas EFAs, como le diríamos, y que también tienen el cumplimiento, la obligación de verificar alguna observación que sea negativa o perjudique al medio ambiente. Estas obligaciones son fiscalizables, ¿no? A los administrados, nadie le puede decir que no, pero sin embargo existe también una coordinación estrecha, previa. Eh, También aquí les quería comentar que hay algunas, como acá leíamos, básicamente hay comunidades o personas naturales del área, de la zona, que en este caso son de las comunidades nativas, que están estrechamente ligadas con el operador y que de alguna u otra manera son fiscalizadores y cuidadores del ambiente, ¿no? Muchas de las acciones, de los derrames, cortes que ha habido o de alguna contaminación, ellos son los que dan el alerta.
y hacen las denuncias en las entidades que corresponden, sobre todo a UEFA, y les hacen llegar las pruebas mediante de repente fotos o cartas o algo, y la entidad es quien se comunica con la empresa y solicita pues el ingreso para verificar esta impacto o este suceso, ¿no? Entonces, por eso que también eh, puede suceder de esa manera alguna fiscalización, ¿no? Que queramos recibir. También puede ser entendida como la fiscalización como un proceso un poco más completo, ¿no? Un megaproceso, un macro proceso respecto a una supervisión que es mucho, mucho, hasta planificada, in situ, documentada. Acá ya es un proceso más íntegro en la que hay funciones de evaluación, de calidad ambiental, como habíamos dicho, de supervisión, obligaciones ambientales, eh, ejercicios que nos dé la potestad de sancionadora. En este dicho, toda la referencia que se realice en la presente publicación será fiscalizada, ¿no? Y es entendible como un proceso completo, un proceso macro. ¿Dónde se encuentran las obligaciones ambientalmente fiscalizables? Estos se encuentran normalmente en los IGAs, ¿no? En los IGAs que estábamos comentando. ¿Qué son los IGAs? Son los instrumentos de gestión ambiental, cuyos parámetros, formatos y obligaciones que están dentro de él deben ser cumplidos y son susceptibles a ser verificados, inspeccionados por las CEFAS, llámese como la UEFA o en este caso que es la entidad que siempre es encargada o alguna otra como los gobiernos regionales, en este caso también podrían llamar al ANA, también que muchas veces también tiene esa planificación de supervisión en campo. Estas obligaciones también están dadas en la legislación, también como habíamos dicho, ¿no? La legislación ambiental que le da ciertos parámetros, aspectos, sobre todo a los aspectos de los monitoreos ambientales, ya sea de agua, de aire. También tenemos que ver qué cosas o qué aspectos está la entidad fallando y que esto podría ayudar a que mejore y les dan pues ciertos plazos medibles para poder ser levantados, ¿no? Y realmente su mayor fuerza de donde se generan estas obligaciones es de los IGAs, ¿no? Y cuando verifican en campo, a veces muchas de las cosas se encuentran ahí y pues van recolectando toda esta información para que salga el documento de, de un informe ya un poco más completo con cierta información la que se tiene que levantar. A ver, luego podríamos decir que las obligaciones ambientales fiscalizables comprenden obligaciones de carácter social. Muchas veces este tema es un poco que confunde, ¿no? Mucho a la población, que incluso las áreas, ¿no? Que se cuentan las operadoras, contiene el área ambiental, el área social y muchas veces el área de seguridad, ¿no? Y decimos que esta comprende o no comprende, ¿no? Sí, muchas veces podríamos decir que las obligaciones ambientales son de carácter social, pero que se encuentran en la legislación más que nada. Y el documento madre que se liga también lo contemplan, ¿no? Que son obligaciones sociales que se tiene que hacer, que se va a hacer y cómo se va a hacer. Eh, Son disposiciones y mandatos que los emite pues las CEFAS, ¿no? Y también hay obligaciones de otras fuentes. Entonces, de alguna otra manera están íntimamente ligados. Un poco del Sistema Nacional del CINEFA, que es el ente rector, el OEFA.
vamos a comentarles que habíamos dicho que existen las EFAs, ¿no? Que son las entidades de fiscalización ambiental que hay de ámbito nacional, como es el que habíamos comentado, la ANA. Hay otro que es del ámbito local, que son las ALAS. Hay otro del ámbito regional, como hemos dicho, de la región, ¿no? O sea, los gobiernos regionales. Entonces, soporta UEFA mediante el Sistema Nacional de Ambiental, el CINEFA, que es el ente rector. Él es el ente rector del CINEFA, ¿no? Y está también bastante ligado, anexado con el Ministerio del Ambiente, el MINAM. Y esto hace que se integre o cohesione de manera conjunta, podríamos decir, todos los entes que hacen que esto funcione de manera buena, digamos, para que se cumplan las obligaciones que se tienen en cada instrumento de gestión ambiental, en las normativas, en los casos administrativos que se den. Sin embargo, todavía podríamos mejorar, ¿no? Cada entidad tiene ciertas falencias que todavía seguro podríamos ir mejorando con algunos aspectos afín. Hemos visto el desarrollo de UEFA durante todos estos años, sobre todo en la selva norte, como ya les hemos comentado, respecto a las dificultades que estos tienen para poder desarrollar sus supervisiones y hasta las fiscalizaciones, y que en el tiempo han ido mejorando bastante. Hay gente mucho más preparada que antes, hay gente que definitivamente sabe lo que tiene que hacer respecto a años mucho anteriores, estamos hablando de ahí 10, 15 años atrás, en la que nosotros teníamos que enseñarles a hacer, ¿no? Cómo tenían que hacer los muestreos de suelo o el monitoreo de agua o qué querían supervisar. De repente no conocían muchas cosas de la operación, de una operación, digamos, petrolera, en la que, como hemos dicho también, cada una es distinta, pero tiene algo similar que es la cadena, ¿no? Que habíamos hablado anteriormente, el proceso, la explotación, la producción netamente dicha. Pero hoy en día ya podemos decir que UEFA es una entidad bastante buena, tiene bastantes cosas positivas que han hecho que mejore cada área productiva, en la que el día de hoy ya están más sustentadas, mejor llevadas, ¿no? Entonces, incluso cada papel que realizan es bien difícil levantar las observaciones en el tiempo y la forma que ellos han dado, pero aún consideramos que podrían ir mejorando, ¿no? ¿Cierto? A veces las multas constantes hacen que las empresas también tengan esta dificultad, porque ya cuando son muy seguidas hace que la empresa como que baje las ganas de seguir trabajando, porque también, como habíamos dicho, es la voluntad que deben de tener para poder evitar o generar daños al ambiente, ¿no? Bueno, acá es quería un poco contarles la función de fiscalización ambiental en las diversas etapas que tiene. Por ejemplo, cuando hablamos de fiscalización de imputación de cargos, ¿no? Que es un derecho a la notificación, ¿no? Yo te voy a poner observaciones, mmm, pero no es que te diga, te voy a poner, pero tú no vas a hacer nada, ¿no? O sea, callado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene derecho a que le notifiquen y a que le den el tiempo para imputar cargos o levantar estas observaciones mediante el envío de documentos, de pruebas o probatorios, como dicen, de la manera legal, en la que les diga pues que efectivamente ha cumplido con levantar la información y que ya no cuente esta como una observación, ¿no? Y luego existe también la que estábamos hablando y que va ligado, es el derecho a la defensa.
o mediante la presentación de descargos, ¿no? Casi siempre les da 5 días hábiles para contestar esta imputación de los cargos. Y muchos de ellos son a veces, cuando se trata por lo menos de la selva norte, son casos bastante complejos por la misma situación logística en la que se encuentran, ¿no? Y a veces en 5 días no siempre se llega. Y lo que se pide son ampliación de plazo para que pueda alcanzar la información y se pueda lograr alcanzar todo lo fundamentado para que de esa manera la entidad, en este caso UEFA, pueda tener los documentos que lo ayuden a disuadir si está bueno o malo, ¿no? Luego también tiene la actuación probatoria, que es el derecho a la prueba, ¿no? Esa es la documentación que hablamos. Hemos visto que está la tubería acá deteriorada, con corrosión, y que no se está haciendo nada para evitarlo, etcétera. Entonces la empresa de manera voluntaria lo que tiene que hacer es, obviamente allá no es todo fácil porque no es que voy a la tienda y compro la tubería y la cambio. Es generar, pues, efectivamente, acá he visto que tengo una tubería que está dañada o que ya se va en algún momento dañar, más allá de las inspecciones que haya tenido, voy a tomar en cuenta. Entonces, le dice, bueno, voy a hacer un contrato, voy a hacer la compra de la tubería que está dañada y acá te envío, pues, mis pruebas, que son el contrato que voy a hacer con tal empresa, pero me va a demorar en traer tanto tiempo. Entonces, esos son documentos que se presentan hasta lograr hacer el cambio, ¿no? Y que la entidad va a venir insistiendo hasta que le presentemos finalmente la foto del cambio y que también, pasado el tiempo, van a ir a verificar esta situación que se ha cambiado, ¿no? Entonces ya en campo van a revisar y la observación va a ser levantada. Y finalmente, pues hay un informe final de instrucción que donde es en cada uno de las observaciones que nos han ido dando, se le coloca levantamiento que se le ha hecho llegar mediante la documentación, ya sea fotos, informes, análisis de prueba, documentación que efectivamente acredite que se ha levantado la observación que se ha determinado, ¿no? Para no llegar a un proceso administrativo sancionado. Bueno, de la 1 a la 4, como hemos visto, de la imputación de cargos, la presentación de los descargos, la actuación probatoria, son la fase instructora, ¿no? Que es la medida de carácter provisional o cautelar, así es de manera legal como le llaman, ¿no? Y de la fase 4 es la fase decisora, ¿no? Que es como hablamos del informe final, donde está indicado qué se levantó, qué no, y en qué proceso está, y qué plazos vamos a tener para levantar, y qué hemos dicho en muchos de los casos. ¿Qué dijo la empresa respecto a esta observación? Y qué no dijo, ¿no? Que finalmente no terminó de cerrar, digamos, la observación. Adicional a eso también podríamos mencionar que hay actuaciones complementarias, donde la autoridad puede disponer que haya actuaciones que sean indispensables para resolver el procedimiento, ¿no? O sea, justamente que ayude a resolver ese tema, ¿no? De repente complementarias. Y finalmente sale una resolución. Pueden detener aquí un poco de 3 situaciones, ¿no? Puede haber una condenatoria de la conducta, de la base legal de la infracción o una sanción. O lo otro es que es la absolutoria, que es la declaración que no existe la infracción, ¿no? Muchos quisiéramos más eso, que hay alguna infracción o una sanción final, ¿no? Entonces nos llega la resolución en la que nos dice
tienes que pagar esta multa o, o algo por ahí, ¿no? Bueno, esta es la función de la fiscalización ambiental. ¿Qué es una sanción? Habíamos hablado bastante arriba de lo que implicaría ser que es una sanción, ¿no? ¿Por qué que queremos evitarla? Porque finalmente es algo que suena mal, ¿no? Bueno, es una consecuencia de manera jurídica, que justamente es por eso se llama fiscalización, de una falla o un incumplimiento de una obligación, ¿no? Que hayamos tenido. Nosotros teníamos la obligación de, como hablábamos de la tubería, de cambiar esta tubería por un corte que hemos tenido y que definitivamente ya esa tubería no sirve, está corroída y que tienen que cambiar. Pasaron el tiempo, los plazos que nos dieron y no hizo nada la empresa, entonces se genera un incumplimiento a la obligación. Es por eso que se da, ¿no? Esta medidas. Hay medidas, sanciones o algo de un proceso que se nos inicie. Generalmente está impuesta por el Estado, en este caso por las entidades del Estado, como podría ser el UEFA, y muchas de las tienen la finalidad de disuadir, ¿no? O sea, está diciendo, oye, ¿sabes qué? Si vas a seguir en este tema, pues te van a seguir viniendo más multas, ¿no? Y la idea es que no las vuelva a cometer, no se realice cada vez lo mismo, ¿no? La idea es esa de que en el futuro se prevenga, debe tener una prevención especial. Ahora, también justamente con eso, el tema es de incurrir en estas conductas similares entre todos los lotes, ¿no? Es una prevención general, o sea, que, oye, en el lote tanto se hizo esta acción, y es una acción mala, y el otro dice, acá también lo puedes hacer. Pues esa no es la idea es que no se haga lo mismo, o sea, que se evite hacer algo que sea perjudicial para el medio ambiente o el ambiente, ¿no? Y se prevenga y evite algún impacto, ya sea de manera grande, general, que impacte a la población. Esa es la finalidad de la sanción en realidad, ¿no? Que se prevenga, que en la otra ya no suceda lo mismo. Y para eso se debe tomar las acciones del caso, ¿no? Muchos de los casos de derrames, ya no estamos hablando de derrames provocados, sino de derrames operativos, pueden ser evitados, muchos, muchos, y que puede copiar otra empresa si es que se implementa algún sistema de mejora. Por decir, ha habido una válvula que se dejó abierta y que durante la noche alguien se durmió, es una falla operativa, ¿no? Y por esa razón hubo un rebozo o un derrame en la cual no se pudo controlar. Entonces, en la próxima vez se tendrá más cuidado, de repente hubo las causas, X razones en las que el operador estaba cansado o que estaba haciendo otras cosas y no estaba concentrado en el trabajo, X situaciones en las que se pudo haber evitado, ¿no? Y por ende se produce una sanción, porque definitivamente una operación no debería de suceder esas cosas, ¿no? Deberían de estar enfocados en evitar un impacto al medio, ¿no? Ahora, las sanciones casi siempre se dan de carácter monetario, como habíamos comentado, y para esto, para que suceda esto, se hace, es un camino muy largo, como hemos ida y venidas de documentos que al final recaen en esta multa, ¿no? Y bueno, las otras son de carácter no monetario. ¿En qué se refiere? Primero, el de monetario es cuando finalmente, después de haber realizado el informe que envía UEFA con todas las observaciones que ha podido
generar o detallar y que nos pide la documentación o pide a la empresa operadora la documentación para levantar esta información y no satisface dicha información en cerrar y evitar que continúe, entonces se va generando la multa o entra a un proceso, a un PAS, en la que al final, si no se levanta finalmente acreditando que se ha hecho la acción correcta o correctiva o lo que nos ha pedido que se haga, entonces finalmente recae una multa que es valorada por varios aspectos que ellos ya tienen estipulados, montos que detallan y que hacen llegar en un documento, una resolución en la que dice te vamos a colocar una multa de acuerdo a las UITs que cada año van cambiando y son tanto, ¿no? Entonces, esa es la multa o sanción de carácter monetario. Y de carácter no monetario, son aquellos que de manera voluntaria la empresa realiza, ¿no? Y te dice, oye, mira, necesitas hacer esta mejora acá, no necesitas de dinero, o la empresa lo hace porque quiere y porque quiere mejorar la operación, ¿no? Entonces, o te dicen solo escrita, no te voy a poner una multa en UITs o lo que corresponda, pero tienes que hacerlo, ¿no? Te voy a hacer. Tú me has dicho que lo vas a mejorar y es así que tienes que hacerlo. Nos queda realizar ese levantamiento de observación. Todas estas infracciones y las sanciones tienen que estar descritas y publicadas en la norma, ¿no? Es por eso que deben estar establecidas, en este caso tipificadas y a escala, es la que estamos haciendo para que todos los administradores conozcan estas consecuencias. Y la comisión de infracción es quien se encarga de ello, ¿no? De realizar esto de las tipificaciones de la administración, de la escala de multas y todo ello. Eso está en la documentación incluso que envía cada entidad. Ahí está el detalle de estas tipificaciones con escala, los montos, todo. Luego, ¿qué medidas administrativas puede dictar UEFA? Hay medidas que nosotros ahora en este momento no vamos a poder hablar muchos, pero que desde el término legal son medidas cautelares y también hay medidas las correctivas que estábamos comentando arriba, ¿no? Que muchas de ellas que van a evitar un futuro que se presente algún deterioro al ambiente, muchas de ellas. Entonces, hasta aquí y yo quería llegar y comentarles un poco más al detalle de la supervisión y la fiscalización cuando estábamos hablando acerca de este aspecto, que están íntimamente ligados y que de alguna otra manera son muy parecidos, pero que si ustedes se dan cuenta, las supervisiones no recae mucho en una, digamos, una sanción o en una multa directamente, sino es que determinan y pasan estos procesos o etapas para que recaiga un informe en la que te da la oportunidad a la empresa operadora de poder levantar las observaciones, ¿no? Y poder salir adelante evitando esta situación de las multas cuando ya las entidades lo toman o lo verifican. Es así que cualquier empresa que esté trabajando, sobre todo en la selva, es bien complicado porque cuando el supervisor ingresa a campo, hace unos días de visita, que muchas veces termina siendo a veces un poco más de lo previsto, sobre todo por las lluvias, ¿no? Que no permiten el desplazamiento a la zona, que, que a veces le dificulta el ingreso porque hay áreas que las poblaciones
toman los campamentos y que éstas se van ampliando. O a veces también porque cuando llega el documento de la planificación a la empresa operadora, normalmente se le responde y se le dice, sí, te aceptamos la supervisión, te invitamos a que sí vengas, porque va a haber alguien que te reciba y te puede ayudar. Y eso a veces no pasa porque no hay el personal a cargo que pueda ayudarles a hacer esa visita. Entonces, un poco que se empuja la fecha, digamos, a otro momento para que pueda considerarlo, ¿no? Y, y posteriormente, cuando ya están en campo, también surte esto, ¿no? A veces se visita una locación y por temas casi siempre climáticos, sucede que no pueden desarrollarlo, ¿no? El retorno, o a veces nos ha pasado que por experiencia propia, algún momento a un supervisor las hormigas le subieron y él tenía alergias o se sentía muy mal, ¿no? Entonces tuvo que suspender, tuvimos que llevarlo a la emergencia y hacer que lo revisen, y efectivamente tenía pues alergia a los insectos, a las picaduras, y eso estaba provocando cierto malestar. Entonces ahí se suspende la supervisión y se programa en otro momento, otra oportunidad, ¿no? Y eso pasaba antes. Ahora ya, ya viene personal más preparado, digamos, y considerando todos los aspectos que a veces se presentan en el momento, ¿no? Ya no es tan dificultoso. Y sobre todo porque ahora todo está interconectado. Años atrás en las operaciones, las supervisiones uh, eran, a más de la parte logística, por ser Selva Norte, la comunicación era un tema bastante complicado porque no se contaba con internet en los lotes petroleros y tampoco en los yacimientos, mucho menos porque no había celular y lo que se manejaban eran los teléfonos satelitales, ¿no? Los teléfonos satelitales que costaban muchísimo para la operación, pero también a veces se tenía que ir, el personal de la operación tenía que llevar su teléfono satelital, porque la zona donde se íbamos a desplazar, muchas veces para caminar por la línea o el ducto, para verificar cómo está, en qué condiciones, entonces se podría llegar hasta perder y se tenía que llevar. Ahora, el celular en las zonas de Selva Norte, ya hay operadoras que, si bien es cierto, no es del todo, digamos, que funcione correctamente, pero ya nos brinda un poco las facilidades, ¿no? Ya eso permite la comunicación de tanto del supervisor con sus pares en Lima o en Iquitos, o también al supervisor de la empresa, que le da el alcance a su jefe o a su gerente de la situación en que están, qué están haciendo, qué han designado, qué alcances ha tenido y qué se debe de presentar, ¿no? Porque en el recorrido que va haciendo el supervisor, le va solicitando la información, ¿no? Le dice, mira, necesito este documento y quisiera que me lo hagas llegar. Entonces, lo que hace el que acompaña, el que guía el proceso, le llama a la persona encargada, porque todas las áreas cuentan con alguien encargado, y le va solicitando, ¿no? Mire, hemos visitado esta zona y queremos esta información para ir alcanzándole y que podamos levantar. Entonces, así que ahora los supervisores de UEFA ya tienen un perfil un poco más íntegro, ya vienen con todo, inclusive cuando van a hacer muestreos. Antes era un poco difícil todavía, ¿no? Pero ahora ya todos traen todos los materiales, el equipo necesario como para poder realizar su trabajo, conoce un poco más incluso de, como les comentaba, los instrumentos de gestión ambiental en las operaciones antiguas, sobre todo en los lotes petroleros de la Selva Norte, son instrumentos antiguísimos en la que no está definido muchas de las áreas, ¿no? Y hay esa carencia de información. Sin embargo, como también les he comentado, se ha ido en algunos aspectos para nuevos proyectos, generando instrumentos ya un poco más completos, como los EIAs, los ITS complementarios, y así muchos de ellos, ¿no? Y
Bueno, en la parte del informe, de la supervisión y a veces de la fiscalización, como ya hemos visto, es muy dificultoso, complejo levantar las observaciones porque recae muchas veces en documentación antigua que, por ejemplo, ¿no? Alguna vez hemos estado levantando información en la que pedían, pues, cómo es que han hecho los tanques, esos tanques antiguos de las épocas antiguísimas, donde nadie tiene los planos, digamos, ¿no? O los informes técnicos que se han generado durante la elaboración o cómo es que lo iban a diseñar. Entonces eso cuesta volverlos a hacer porque es como crear nuevamente el tanque, ¿no? O sacar dimensiones, áreas, o aspectos técnicos ya muy de estructura que hacen que no se tenga esa información. Entonces, finalmente no se responde esa información que quiere UEFA, que busca eso, pero que a veces nosotros le tenemos que decir que no te contamos y que de alguna forma vamos a tratar de darles otra información que sí se pueda realizar o contemplar, pero a veces no lo contemplan eso y recae en un pas, ¿no? No has levantado, no lo has hecho y te cae una multa, pues. Llega al momento en que no queda de otra de aceptarlo, ¿no? Y bueno, para salir de estas multas u observaciones, cuesta un poco también saber definir qué área es la que debe de responder, porque acá el trabajo es bastante completo, digamos, porque estamos relacionados las áreas de producción, las áreas de medio ambiente, la parte social muchas veces tiene que ver también, porque muchas de las observaciones son presentadas por las comunidades respecto a temas ambientales, y también finalmente la parte legal o administrativa que hace que el informe sea respondido en tiempo y forma, y también alguien que se haga el seguimiento de estos informes de supervisión y o fiscalizables, ¿no? Porque hay que estar respondiendo cada documento que pueda llegar. Y en el caso de la Selva Norte, los lotes casi siempre hay observaciones, entonces hay que estar siempre dispuestos a levantarlo, ¿no? Y en ese aspecto UEFA tiene bastante observaciones por hacer porque a años anteriores, si vamos a comentar acá, vamos a comentar que había muchos incidentes ambientales que sucedían casi 3 años seguidos. Hemos tenido ataques vandálicos en la que era muy dificultoso poder terminar de remediar en un corto plazo. Entonces esto hacía que se generaran ciertas observaciones por estos incumplimientos. Entonces, la empresa trataba de poder salir en un breve plazo, pero no siempre se da, uno por la logística, dos por la situación en la que se encontraba, y lo otro es porque definitivamente no es fácil poder ver el accionar de la naturaleza, ¿no? Respuesta a lo que ha sufrido un impacto. Y casi siempre los impactos generados por la operación o por un tema operacional son inmediatamente levantados, casi esos no hay, son muy pocos en realidad. Y si hubiera, se toma acción del momento. Los daños más perjudiciales o infracciones han sido dados o en su mayoría por derrames, por cortes que van a dar muchas veces a cursos de agua grandes, y lo que se evita es eso, ¿no? Es evitar que el hidrocarburo llegue a cursos de agua como los ríos, que son bastante caudalosos y que estos podrían migrar a, a áreas muy cercanas a poblaciones donde hacen uso del agua, ¿no? Y esa es la finalidad, ¿no? De poder evitar eso. Y bueno, no están libres el día de hoy las empresas todavía de estas actividades que podrían generarse con impactos grandes en la naturaleza y sobre todo en el agua, ¿no?
Eh, yo quería compartir ese aspecto, esa parte de cómo se realiza en, el, en los lotes la, la fiscalización y la supervisión, y también quería un poco terminar viendo las actividades o la cadena de valor para que haciendo un match con lo que hoy sucede, ustedes conocen que existe dos lotes grandes en la selva norte de Perú, estamos hablando del lote 192, del lote 8, que está ahorita están también en operación. También hay ya Petrotal, que tiene otro lote que están también operando, pero tiene ya una normativa mucho más amplia, un instrumento de gestión un poco mejor, que han ingresado con nuevas normas y que de alguna u otra manera ya es una gestión mejor, podríamos decir, ¿no? Y ya UEFA cuando va a hacer estas supervisiones también hace lo que habíamos dicho y detallado, que es avisar para que pueda, según sus planes, 3 o 4 veces al año, planifican, trimestrales, depende de cómo hayan planificado, y les comunican, ¿no? Cada ingreso para verificar, inspeccionar y supervisar cada una de su cadena de valor según lo que ellos vayan teniendo. En este caso, si van a realizar exploración, si van a hacer explotación, y van verificando cada aspecto que ellos puedan haber tenido. En el caso del lote 8, por ejemplo, que ahora está ya operando, no está operando del todo, ¿no? En todos los yacimientos, solo están operando Persirrosas y Yanayacu y Chambira, que están por empezar. Ya Pabayacu ya no van a hacer. También 192 tiene varias baterías en las que sabíamos que ahí van a operar, pero como son situaciones complejas, es muy complicado poder levantar una operación de esa magnitud. Entonces ya seguro que muy pronto se tendrán noticias para la operación de estos lotes, de este lote más que nada del 192. Hay otros que al día de hoy sé que van a empezar a operar o están en licitación. Esperemos muy pronto la reactivación de todos estos para el desarrollo, sobre todo de la zona selva, que hay muchas personas experimentadas, conocen estos lotes, tienen un camino que han recorrido y que la población también está a la espera de ello, ¿no? Y la presencia de las comunidades también hace de que mejore a veces este aspecto cuando se integran, ¿no? Como se hacen parte de la operación para cuidar el medio ambiente. Entonces, la finalidad de la fiscalización con la supervisión en este sentido es en conjunto, ¿no? La idea es que todos podamos apuntar a prevenir daños en el medio ambiente y que de alguna otra manera estos no causen algún malestar, sobre todo a la población, sobre todo cuando vemos temas de derrames, ¿no? Derrames porque trae mucha consecuencia. Y bueno, el hidrocarburo en sí no es utilizado pues por la población, no es algo que ellos puedan usarlo, sino que es, definitivamente al hacer un corte o algo produce un daño bastante impactante en el cuerpo que lo recepciona, en este caso si es suelo, porque hay vegetación y propiamente el suelo, y si es agua, definitivamente también, ¿no? Al río, a los cursos de agua, y normalmente ellos consumen agua de los ríos. Entonces, eso, los supervisores de UEFA siempre están con bastante trabajo por esa zona, porque no solo en estos lotes, sino también el oleoducto, como todos lo sabemos, es un oleoducto que tiene muchísimos años, en la que ya su infraestructura ha colapsado y ha, ¿cómo se llama? Ha llegado el momento en que algunas ya han sido picados, ¿no? Por el tiempo, la corrosión,
y han necesitado ser cambiados, pero previo a eso ha sufrido un derrame, ¿no? Un impacto en el suelo. Entonces, para evitar eso, ellos han implementado ahora muchas buenas cosas, han estado mejorando, inclusive ya el oleoducto es lo que se comunica que estaba en operación y que ya podrían interlazar los lotes 192, lote 8, para poder realizar el transporte, ¿no? El transporte del hidrocarburo para sacar afuera, ¿no? Y que puede ser transportado. Bueno, hasta acá mi presentación. Si hay algunas dudas, eh, algo que ustedes quieran saber de los lotes, la experiencia con la que cuento durante esta etapa de los años que he venido trabajando en el lote, estoy gustosa a comentarles para ver cómo los enfocamos. Ustedes me dirán si hay algunas preguntas, algo que ustedes quisieran saber y poder ver, y a la misma vez también los invitamos para poder tomar el curso que les van a comentar y que prontamente van a dictarse, ¿no? Para el conocimiento de todos ustedes. Va a haber varias etapas y varios ponentes. Sí, ingeniera, ¿me logra escuchar ahora? Sí, ahora sí. Ok, perfecto, estaba hablando con el micro apagado. Muchas gracias, ingeniera, por la Ya, ponencia. Vamos a tener estos minutos para un espacio de preguntas. Voy a activar ya las opciones del micro y el chat para que así los participantes que tengan quizá algún comentario final o alguna consulta puedan sí. hacérsela llegar. Ok, listo. Ya están las opciones encendidas, estimados. Pueden participar, levantar la mano, también participar mediante el chat si es que desean. Así que los invitamos en estos últimos minutos a realizar las consultas correspondientes que puedan haber quedado. Aprovechamos también estos minutos para invitarlos a revisar la información de la especialización de gestión del derrame de hidrocarburos, prevención, regulación, respuesta y remediación sostenible. Esta especialización nosotros la estamos iniciando el 20 de marzo a cargo de 4 docentes especialistas en el tema, y por supuesto se encuentra también la ingeniera Miluska. Entonces los invitamos a revisar el brochure de la especialización, que lo encuentran en la página web de SEO Academy, y también van a encontrar toda la información respecto a nuestros diferentes programas educativos. Ok, me parece que no hay preguntas, ingeniera. En ese caso ya estaríamos cerrando la sesión de hoy. Muchas gracias por la ponencia nuevamente, muy buen contenido de valor que nos ha podido compartir en este adelanto de lo que va a ser la especialización que estamos iniciando este mes. Y gracias también a todos los participantes por su atención. Buenas noches a todos y esperamos verlos en la especialización. Muchas gracias, Yulisa, y gracias a todos por su presencia. Espero que les haya gustado. Los esperamos en el curso entonces para ampliar mucho más las cosas que ustedes deciden saber. Muchas gracias, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego.